Hoy nos toca hablar de un tema sumamente delicado, importante y complejo, que es la crisis de la iglesia. Resulta que hace unos pocos días circuló en las redes sociales un mensaje elemental, un tweet. Y cuando vi ese tweet, cuando lo leí, me pareció, me estaba dando vueltas en la cabeza el hecho de hablar de este tema, porque a veces pequeños detonantes lo permiten. Y entonces le saqué captura. Me pareció que era importante hablar del asunto y, por supuesto, preservar la identidad de la persona que lo escribió, porque no me interesa ni polemizar con él, ni siquiera cuestionar eh, el contenido de lo que dijo. Para mí el contenido es propenso a la confusión, a la ambigüedad, se presta a malas interpretaciones, pero no es eso lo que me interesa. Es decir, no se trata de que yo estoy ahora yendo a la yugular, por decirlo así, de este tuit, sino que lo que me interesa es, con ocasión de este tuit, de las palabras vertidas en este tuit, lo que me interesa es hablar del tema. O sea, utilizo esto solo como un trampolín para hablar del tema, que hace rato lo vengo viendo en las redes sociales y veo que por lo general en las redes hay una comprensión equivocada o superficial o incluso poco seria de la cuestión. Básicamente aquí lo que se está diciendo es que la libre interpretación de la Biblia, que es el principio de Lutero, estaría prácticamente parangonada o también homologada con la postura de Monseñor Lefebvre o de los seguidores de Monseñor Lefebvre o con las posturas sedevacantistas, ¿sí? Entonces se pone como si fuesen algo equivalente, ¿no? Por un lado, la Biblia interpretada libremente te lleva a Lutero, al protestantismo, y la tradición interpretada libremente te lleva a lo que esta persona llama lefebrismo y sedevacantismo. Esto es lo que está diciendo, como si fuesen dos tipos de errores, ¿sí? Que a pesar de ser extremos y a pesar de ser cada uno distinto, participen de una especie de tronco común, ¿sí? Algo parecido cuando decimos, bueno, liberalismo y socialismo, sí, son dos errores distintos que tienen un tronco común. Entonces, o rigorismo por un lado y laxismo por otro. Bien, entonces se me ocurre a mí hacer algunas aclaraciones. Antes que nada, me gustaría también remitir algunos videos en donde yo este tema ya lo toqué, si bien no como lo vamos a decir ahora, pero donde yo ya he hablado de esto, de manera tal de aquel que tiene interés en seguir profundizando, poder darle un cauce, ¿no? Hay un video que remite a una conferencia que yo dicté el año 2017 en la Manzana de las Luces, en la ciudad de Buenos Aires, que se llamó La crisis de la Iglesia del Concilio Vaticano II. Tiene dos partes, ¿sí? Esas dos partes están en internet, los primeros 42 minutos, y luego tenemos otra parte, que es la parte 2, es directamente el preconcilio. La parte más jugosa, que ya trataba del concilio propiamente dicho, no se pudo organizar, no porque hubiese ningún tipo de mano negra, ni de censura, ni nada, sino por problemas logísticos. Así, lo aclaro para evitar suspicacias, pero tienen también ahí disponible estas dos charlas en internet para que la puedan ustedes escuchar y ampliar sobre información y recoger información sobre el asunto. Muy bien. Empecemos entonces de nuevo con el tuit que originó esta reflexión, ¿no? Les decía que mi intención no es polemizar con esta persona tengo un muy buen trato, yo le he hablado en privado, por supuesto, le comenté algunas cosas, y luego simplemente ahora me tomo la libertad, ya que fue un mensaje público, de hacer algunas reflexiones a partir de este tweet.
Empiezo. En primer lugar, estrictamente hablando, no existe algo llamado lefebrismo. Primera cosa que vamos a decir. Segunda, si por lefebrismo impropiamente nos referimos a los fieles que siguen a Monseñor Lefebvre, a los católicos que siguen a la Fraternidad San Pío X o a Monseñor Lefebvre, o que están nucleados en torno a las misas de la Fraternidad San Pío X, también tenemos que decir que Lefebvre, si permítasenos este término, no es el lefebrismo. Es decir, Lefebvre, por supuesto que los que hoy mal llamados lefebristas sostienen muchas de las cosas, o algunas cosas, o las principales afirmaciones de Lefebvre, ¿sí? Pero es cierto que uno puede, escuchando a los llamados lefebristas, puede detectar afirmaciones que van más allá de lo que Lefebvre dijo, o que incluso no son lo mismo que Lefebvre dijo. Y por otro lado, si se nos permite usar el término lefebrismo impropiamente, no es lo mismo el movimiento lefebrista argentino que el movimiento lefebrista europeo. Dejado eso como primera cuestión, pasemos a una segunda, que el propio Lefebvre, Monseñor Lefebvre, no quería que a sí mismo se denominase algo como lefebrismo, porque Lefebvre lo que hizo fue hablarle a los católicos y decirle a los católicos que lo que era verdad antes tenía que seguir siendo verdad ahora, y que las prácticas aceptadas y permitidas durante siglos, especialmente la misa, tenía que seguir siendo válida ahora. Por lo tanto, de ninguna manera Lefebvre quería generar como un movimiento que se llamara o se autodenominara lefebrismo. Digamos que el lefebrismo es más bien un término que se le adjudica desde afuera a los seguidores de Monseñor. Eso por un lado. En tercer lugar, es importantísimo plantear esta diferencia. La libre interpretación de la Biblia fue un principio teórico que Lutero aplicó, y que lo aplicó abiertamente. Dijo, yo quiero este principio, yo sostengo este principio de libre interpretación de la Biblia. Pero Lefebvre nunca dijo, yo sostengo un principio de libre interpretación de la tradición. O sea, primera diferencia fundamental entre una cosa y otra, porque si Lefebvre hubiese dicho, yo sostengo una libre interpretación de la tradición, podríamos llegar a pensar que esta semejanza tiene algún fundamento. Pero no lo dijo. Realmente nunca dijo y elevó a principio esto. Algunos críticos podrán pensar que Lefebvre se toma la libertad de hacerlo. Más allá, en esa discusión no voy a entrar, yo pienso que no, de ninguna manera, pero si eso fuese verdad, lo hizo como algo de facto, mientras que Lutero lo plantea como algo de iure. Entonces, otro elemento por el cual falla la comparación, por lo menos esta comparación es muy impropia, a mi humilde modo de ver. La siguiente diferencia que es fundamental es que el protestantismo es una herejía, mientras que no hay ni una sola afirmación de Lefebvre que se pueda calificar de herética. Lefebvre no es un hereje. Y los llamados lefebristas, permítaseme utilizar el término, no son herejes. Podrán estar en lo correcto o podrán estar equivocados. Podrán cometer errores en sus juicios o podrán estar acertados en sus juicios. Pero sea lo que sea de estas dos, no son herejes. Entonces, otro elemento que los distancia completamente de Lutero. Yo desafío a cualquiera a que me muestre una sola afirmación herética de Monseñor Lefebvre. Otra diferencia fundamental es que Lutero cambió todo. O sea, hasta hace un momento, hasta 1517, los católicos creían en una cosa. Lutero cambia todo. Principio sobre la escritura, principio de la sola fides, principio de
la libre interpretación de la Biblia, etc. Lutero cambia todo. Lefebvre no cambia nada. Es decir, Lefebvre, toda su discusión, sus debates, sus polémicas, sus controversias y la persecución que sufrió, él la sufre por no querer cambiar. Con lo cual acá tenemos otra diferencia que obviamente un tuit no puede expresar todas estas diferencias, pero aún así creemos que son diferencias esenciales y que no pueden pasarse por alto. Otro elemento es que aquí parece como si, parece deslizado como que si el lefebrismo y el sedevacantismo estarían dentro de la misma bolsa. Es decir, libre interpretación de la tradición, lefebrismo guión sedevacantismo. Cuando hay profundas diferencias. Para empezar, Monseñor Lefebvre es cierto que cuestionó al Papa, cuestionó el Vaticano II, pero nunca afirmó que Juan XXIII, que Pablo VI, que Juan Pablo I, que Juan Pablo II no fuesen papas. Mientras que el sedevacantismo, las posturas sedevacantistas, los sedevacantistas niegan que Juan XXIII haya sido papa y algunos afirman que Juan XXIII fue papa, pero no lo fue Pablo VI, y por lo tanto los posteriores tampoco. Entonces, aquí estamos ante una diferencia también decisiva, que no puede dejarse de lado. Mientras que Lefebvre reconoce que estas personas son papas, pero cuestiona algunas de sus afirmaciones o sus decisiones o introduce algunas reservas, los sedevacantistas niegan que sean papas. Por supuesto que hay algunas semejanzas que tampoco podemos dejar de lado en un análisis razonable. Es decir, los lefebristas y los sedevacantistas son católicos. El sedevacantismo es una opinión teológica. El lefebrismo ya dijimos que es un término mal utilizado. Las dos posturas reconocen una crisis gravísima en la Iglesia Católica. Las dos posturas son ortodoxas en su formulación de fe, creen el mismo credo que los católicos, porque son católicos. Ahora bien, tienen distintos juicios de valor sobre otros hechos, especialmente sobre si el Papa es el Papa o no. Pero, de nuevo, tienen profundísimas diferencias. Y es más, las más grandes discusiones son entre los fieles de la Fraternidad San Pío X y los sedevacantistas, que son los dos grupos que discuten muchísimo entre sí y vienen discutiendo hace años. Por lo tanto, obviamente Twitter no lo permite, pero nosotros tenemos que tener una formación para no meterlos dentro de la misma bolsa porque no son lo mismo. ¿Sí? Bien. Otro elemento que me gustaría puntualizar es que la comparación, que no es la primera vez que se hace y que incluso hay otros textos que la han realizado, esa comparación, incluso alguna vez he escuchado como que Monseñor Lefebvre es el libre examen de derecha, ¿no? Y los protestantes son los libre examen de izquierda, ¿no? Esas simplificaciones. Pero aquí hay otra simplificación que está claramente sobre la mesa, que es, bueno, Lutero cuestionó al Papa, Lefebvre cuestionó al Papa y los sedevacantistas cuestionaron al Papa. Entonces, listo, son todo lo mismo, ya está. Se pone, el cerebro se pone en piloto automático, ya está, son todo lo mismo, son todo lo mismo. Y hay muchos católicos que siguen a intelectuales, que siguen a sacerdotes, que siguen a instituciones, donde eso se les enseña, que, bueno, sí, los lefebristas, los sedevacantistas están todos locos, son lo mismo que los protestantes. Bien, vamos a ir desmalezando el camino y aclarando todo esto. En primer lugar, es cierto que Lutero cuestionó al Papa, es cierto que Lefebvre cuestionó al Papa, y es cierto que los sedevacantistas cuestionaron al hombre al que el mundo reconocía como Papa, pero ellos no. Pero esta semejanza es solamente una semejanza accidental. En base a esto, no podemos inferir demasiadas cosas.
Me explico. Existe una falacia que se llama falacia del accidente, que consiste en unificar cosas muy distintas solo porque tengan en común un elemento accidental. Porque con ese criterio, si vamos a meter a la misma bolsa a Lutero, a Lefebvre y a los sedevacantistas, ¿por qué no metemos también a Santa Catalina de Siena, que cuestionó al Papa? ¿Por qué no metemos a San Pablo, que cuestionó a San Pedro? Vamos a Hechos de los Apóstoles y vemos a San Pablo cuestionando a San Pedro. Entonces, parece un criterio demasiado impropio. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que, aunque el acto exterior pueda ser semejante, ¿no? El cuestionamiento del Papa, luego falta investigar las motivaciones internas de cada cuestionamiento, que en cada caso son distintas. En el caso de Santa Catalina era una cosa, en el caso de San Pablo era otra, en el caso de Lutero era otra, y en el caso de Lefebvre y los sedocantistas, otra completamente distinta. Es decir, cuando Lutero cuestiona al Papa y a la Iglesia en su época, cuestiona no solo a la persona del Papa, sino a la doctrina del Papa, a la doctrina católica. Él mismo lo dice, hay un artículo del padre Iraburu que anda circulando por ahí que dice, recoge una cita de Lutero, dice, yo no soy un reformador de costumbres, sino de doctrinas. Lo dice Lutero. Mientras que Monseñor Lefebvre y los sedevacantistas lo que hacían, podemos discutir si equivocadamente o no, pero lo que hacían era, o lo que pretendían hacer, era volver a la verdadera doctrina. Entonces, es completamente distinto la cuestión. Estas aclaraciones que hago no significa que deban interpretarse como que de mi parte yo estoy asumiendo que no puede haber ningún tipo de error en las enseñanzas que reciben los fieles de la Fraternidad San Pío X o las enseñanzas que, o los conceptos que reciben los fieles nucleados en torno a los grupos vacantistas. De ninguna manera. Porque aquí no va a faltar la falsa disyuntiva o la persona con un razonamiento primitivo o primario que diga, entonces tú eres un lefebrista, tú eres un sedocantista. Estoy simplemente aclarando algo que me parece importante y que veo que cada vez más en las redes sociales nadie lo aclara o no está aclarado y veo tweets o mensajes, no solo como este, sino otros, donde veo que eso brilla por su ausencia. Así, por ejemplo, yo tampoco puedo, como se dice, poner las manos en el fuego por todas y cada una de los conceptos que se enseñan en los templos católicos, ciertamente, de los sacerdotes católicos de la Fraternidad de San Pío X. Por supuesto que me consta que la enorme mayoría de esos conceptos son católicos, tanto en su doctrina como en sus juicios, pero puede haber algún matiz, puede haber algún elemento en el cual yo tengo toda la libertad del mundo y también los fieles dentro de, de la Fraternidad San Pío X tienen toda la libertad del mundo de no consentir o de discrepar. Así, por ejemplo, puede haber algunas prácticas que pueden ser calificadas como rigorismo, o algunos también pueden decir, bueno, a mí no me encanta que se rece tan rápido y que no se, de alguna manera, no se, las palabras no se pronuncien con mayor lentitud. Es opinable y cada uno, digamos, tiene esa libertad y nunca, en las veces que yo he asistido a las misas la fraternidad de San Pío X jamás me he visto presionado, ni mucho menos. ¿Sí? De manera tal que uno puede directamente pensar esto solamente intentando decir, bueno, ser ecuánime. A mí me parece que este tuit revela una visión poco matizada de la realidad. Así también uno tiene toda la libertad del mundo para decir, bueno, yo no coincido con esa idea, me parece mal, realmente, de romper noviazgos donde uno de los novios asiste a la misa tridentina y otros novios asiste a una misa, la llamada misa nueva de Pablo VI, y además también a la misa tridentina. Me parece mal eso, que una persona, sea un sacerdote o sea un fiel, intervenga
para romper esos noviazgos y diga, no, mira, o vas, o los dos a misa tridentina o los dos a misa nueva. Eso me parece un abuso de autoridad. Y si estos abusos existen en el marco de estos grupos, me parece mal. Me parece mal y lo estoy diciendo públicamente. Ahora bien, todo esto no tiene nada que ver con que una enorme mayoría de los conceptos que yo sé, que me consta, que se vierten en los grupos ligados a la Fraternidad San Pedrísimo y respetuosos de la trayectoria de Monseñor Lefebvre, sean correctos. Algo parecido, aunque con más distancia, podemos decir del sedacantismo. Es decir, las posturas sedacantistas dicen muchas cosas verdaderas. Lo que pasa es que lo que falla, a mi juicio, es la interpretación que se da, porque desde ya no puede uno decir que todo error del Papa lo inhabilite para como pontífice. Tampoco se puede decir que toda afirmación del Papa, aunque sea heterodoxa, lo inhabilite como pontífice. Aquí también conviene hacer juicios prudentes. ¿Por qué? Porque a veces nos informamos una postura por sus militantes. ¿Sí? Entonces vemos a un chico en Twitter o en las redes sociales, o hablamos una vez con un chico que era sedacantista, entonces ya está, nosotros nos informamos del sedacantismo. Bueno, obviamente, en todas las posturas, los militantes, los soldados rasos, no son la visión más fuerte de esa postura. Entonces yo, si quiero comparar lo que es el sedacantismo, no debo ir a un militante raso de Twitter, un chico de 20 años que esté por ahí. Eso no tiene sentido. Lo que debo hacer es ir y estudiar al sedacantismo en personas de más peso. En Argentina, por ejemplo, Carlos Alberto Di Sandro fue uno de los intelectuales, si no el más intelectual más destacado del sedacantismo. Lo mismo pasa con Monseñor Lefebvre. Yo, en vez de leer o de escuchar a ciertas personas ligadas a la fraternidad, lo que tengo que hacer es ir a leer los libros de Monseñor Lefebvre, a leer las conferencias de Monseñor Lefebvre, a escucharlas, a profundizar en el testimonio de la vida y obra de Monseñor Lefebvre. Entonces, también advierto esta tendencia a una mediocridad donde ya está, discutimos 3 veces con un lefebrista, discutimos 2 o 3 veces con un sedacantista y ya está, soy especialista en sedacantismo, soy especialista en lefebrismo y me tomo la libertad de asociarlos con Lutero sin ningún sentido. Bien, esto hay que evitar. Y finalmente, para terminar este video, me gustaría hacer algunas aclaraciones en el marco de que se cumplen nada más y nada menos este año que 60 años de la apertura del Vaticano II. Ustedes recordarán que el Vaticano II, su apertura fue en 1962 y cierra en 1965. El Vaticano lo abre el Papa Juan XXIII y luego, en el medio del Vaticano, de estas reuniones, muere Juan XXIII y asume Pablo VI, que es quien concluye el concilio en el 65. Bien, ante esto, lo único que voy a aclarar es lo siguiente. La palabra Vaticano II, los términos Vaticano II son claramente equívocos, son multívocos. ¿Por qué? Al igual que la palabra salud, que nosotros decimos, el agua es sana, el alimento es sano, este ambiente es sano, este deporte es sano, el color de las mejillas es sano y la persona es sana. Bien, estamos usando la misma palabra, la palabra salud, pero obviamente lo usamos en distintos sentidos. ¿Sí? En un caso usamos la salud como aquello que, en el sujeto en quien reside la salud, que es el individuo, y en otro caso como aquellos elementos que la causan, ¿no? Una buena alimentación, un buen ambiente, la buena práctica deportiva, causa la salud, pero no reside en ello la salud. Bien, aquí vamos a ver que con el Vaticano II pasa algo parecido, es decir, cuando decimos Vaticano II, tenemos que aclarar en qué sentido nos estamos refiriendo. Y lo que yo veo es que muchísimas discusiones se podrían evitar si simplemente aclaramos de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del Vaticano II, nos podemos referir a
a varias, a esta palabra puede significar varias cosas. En primer lugar, cuando decimos Vaticano II, uno puede significar los textos del Vaticano II. ¿Sí? Cuando uno dice el Concilio Vaticano II, uno puede referirse o puede querer o estar queriendo referirse a los textos. Como ustedes ven, tenemos 4 constituciones, 3 declaraciones y el resto de decretos. Tenemos 16 textos, tenemos 4 aquí arriba, más 3, son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 textos. Es decir, lo que nosotros decimos Vaticano II, primero nos podemos referir única y exclusivamente a los 16 textos. No estamos refiriéndonos a, si usamos la palabra en este primer sentido, no nos referimos a lo que hizo el Papa, a lo que hizo Juan XXIII, a lo que hizo Pablo VI, a la apertura del Vaticano II, su discurso. No nos referimos a lo que los medios dijeron, no nos referimos a lo que los teólogos progresistas dijeron, nos referimos a los textos. ¿Bien? Y luego, también podemos entender cuando decimos el Vaticano II tal cosa, y yo veo que el término se usa así muchas veces en las discusiones, nos podemos referir a los textos problemáticos, a los textos que más discusión han generado, que no son todos. Por ejemplo, yo en mis estudios nunca he visto una discusión acerca de, por ejemplo, el texto Apostolicam Actuositatem. Nunca, nunca. No digo que no haya, digo que yo en mis estudios no he leído sobre ese tema. Pero sí he visto, por ejemplo, infinitas discusiones sobre la Gaudium et Spes, o sobre el discutido texto de Nostra Aetate, o sobre el texto de Lumen Gentium, o sobre el texto de Dignitatis Humanae. Bien, entonces cuando en un segundo sentido nos podemos referir al Vaticano II no como al conjunto de los textos, los 16, sino solo a los 4 o 5 textos que más se discuten su significado, qué quisieron decir los padres conciliares cuando publicaron estos textos. Y en un tercer sentido, cuando decimos el concilio, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, atípica afirmación, es ambiguo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿a qué se está refiriendo? Bueno, puede, se me está refiriendo, por ejemplo, a la discusión sobre este documento. ¿Sí? Si ustedes ven bien, por un lado, ven que dice aquí, ¿no? Al principio del documento se dice, este concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. ¿Sí? Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido, dice el concilio, en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. ¿Sí? Bien. Estos párrafos han traído infinitas discusiones. ¿Sí? Porque, por un lado, si vamos al final, miren lo que dice aquí. ¿No? Es pues patente que los hombres de nuestro tiempo desean profesar libremente la religión en privado y en público. ¿Sí? Entonces, por un lado, aquí tenemos que parece que este derecho a quienes atañe, atañe a todos, atañe a los que a la verdadera religión, atañe a las personas cuando se quieren ligar a la verdadera religión, atañe a las personas cuando a todas las religiones. Se distingue este derecho. ¿Es un derecho o es una tolerancia? O sea, el poder público simplemente debe decir, todos tienen derecho, todas las religiones falsas, verdaderas tienen derecho, o tiene derecho la religión verdadera y las religiones falsas pueden ser toleradas por el Estado en el campo privado. Bien, esa es la doctrina de la Iglesia. La doctrina tradicional es la que acabo de explicar, de resumir. ¿Sí? Pero sin embargo,
Bien, si ustedes ven aquí, vamos a ver este párrafo. Dice, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción de la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que en este párrafo, en esta oración, se está hablando de la verdadera religión, no se está hablando de que todas son verdaderas, la única iglesia de Cristo, nos está diciendo que todas las iglesias son caminos válidos, o que existen muchas iglesias, pero de algún modo uno cuando lee este texto le queda esa duda de cuál es la interpretación correcta. Bien, entonces cuando decimos el Vaticano II es ambiguo, puede ser que alguien se esté refiriendo a esta cuestión, no a los 16 documentos, sino a esta cuestión. Entonces, claro, si alguien se refiere a esta cuestión, pero el que escucha esa frase dice, ah, no, pero el texto de Ibermun es perfectamente ortodoxo. Y sí, y claro que sí, uno va a leer el texto de Ibermun, es perfectamente ortodoxo. ¿Sí? Ahora la Sagrada Tradición, la relación entre la Sagrada Tradición y la Escritura, ¿sí? Está perfecto. Entonces, nunca se van a entender porque están hablando de cosas distintas. Uno va a decir el Vaticano II es ambiguo por un texto o por una discusión sobre un texto, y otro va a decir el Vaticano II es ortodoxo en base a otro texto. Entonces, esto es fundamental porque si no, no nos vamos a entender nunca. ¿Sí? Más allá de de cuál es la verdad sobre si el texto anterior que mostré es o no ambiguo, lo cierto es que si yo me refiero a un texto y tú de otro lado interpretas que me refiero a otro texto, ¿no? Esto va a ser Babel. Bien, entonces dijimos estos tres sentidos. Después, se puede entender cuando decimos Vaticano II, ya no los documentos del concilio, sino lo que los medios de comunicación en su enorme mayoría dijeron del concilio, que es algo completamente distinto. Es decir, los medios de comunicación, en la época del Concilio Vaticano II, dijeron muchas cosas. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de medios de comunicación de esa época, ¿sí? No estamos hablando de internet ni nada. Bien, entonces, si los medios de comunicación, en su enorme mayoría, obviamente no es que todos dijeron exactamente lo mismo, pero en su mayoría dijeron algo, o qué es lo que dijeron, bien, todo eso repercute o de alguna manera sirvió para, para interpretar, digamos, sirvió como base para interpretar el concilio, porque a mucha gente los textos del concilio no le llegaron en primer lugar y muchas veces nunca le llegaron. Entonces lo que le llegó fue la interpretación de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, ¿cuál era la interpretación? Los medios de comunicación decían que la iglesia estaba cambiando su doctrina, que la iglesia estaba abandonando la doctrina tradicional, adoptando una nueva doctrina completamente nueva, dejando de lado el triunfalismo medieval de las cruzadas, del medioevo glorioso, y adoptando una postura más democrática, dejando de lado el dogma y abrazando el consenso, dejando de lado una iglesia verticalista y pasando a una cuestión horizontal. Entonces, para muchas personas, el concilio de los medios fue lo primero que ellos escucharon del Vaticano II. Y para otros fue lo único. Entonces, hubo mucha gente que, tanto para aplaudir al concilio porque dijo, al fin la iglesia cambió, o para vituperarlo y decir cómo la iglesia va a cambiar, cómo se va a traicionar a sí misma, hubo gente que lo primero a lo que tuvo acceso fue al concilio de los medios, también llamado paraconcilio, no un concilio paralelo. Bien, entonces, obviamente, si nosotros, cuando decimos Concilio Vaticano II, estamos pensando en lo que los medios, en su enorme mayoría, dijeron del Vaticano II, nunca nos vamos a entender si el otro lado está pensando en los textos.
va a ser una cosa completamente inmanejable. Entonces, dijimos estos sentidos. En otro sentido, también se puede entender, cuando decimos Vaticano II, a los actos del Papa. Recordemos que había dos papas. Abre el concilio Juan XXIII, lo cierra Pablo VI. Los actos del Papa a partir de la apertura del concilio también pueden ser aquello a lo que nos referimos cuando decimos, cuando calificamos a Vaticano II. Hay un famoso discurso de apertura de Juan XXIII, hubo luego muchas medidas de Juan XXIII durante el concilio, luego hubo medidas de gobierno de Pablo VI, y después está el caso de que hay medidas de ellos que podrían ser calificadas como a favor del bando progresista dentro de la iglesia, y las hay ciertamente, y después hay otras medidas que son inequívocamente manifestaciones de la consolidación de la tradición de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que estas medidas, las segundas, fueron menos conocidas, fueron menos divulgadas que las otras. Entonces también ahí se puede dar una impresión distinta a la real. Con esto no se quiere decir que no hubieron medidas censurables de estos papas. Los papas como seres humanos no están exentos a la crítica y aunque en principio sus decisiones sean legítimas, pueden ser revisadas. Por eso también los papas se confiesan como todo hijo de vecino. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que en ocasiones se hipertrofió algún tipo de decisión del Papa y decisiones inequívocamente ortodoxas, donde no había ningún margen para la confusión y que eran consolidación de la tradición, no se difundían. Entonces, a través de huecos de información, la gente podía tener una imagen de Pablo VI, de Juan XXIII, distinta a la real. Esto no significa que la real fuese excelente, pero sí significa que la real no era la que los medios nos estaban vendiendo. Dijimos los actos del Papa, de los papas. Después, lo que el progresismo, o sea, los teólogos progresistas, pusieron en boca del Vaticano II. Porque hay muchas cosas que cuando los textos no habían llegado, pero también cuando llegaron, los teólogos progresistas ponían en boca del Vaticano II. Decían, el Vaticano II dice que. Y por ahí no era así. Pero ellos decían, el Vaticano II dice que, bueno, es un teólogo, tiene el aval del obispo, tiene el aval de tal párroco, bueno, tendrá razón. Mucha gente pensaba eso. Y por último, no lo que el progresismo puso en boca del Vaticano II, sino lo que los progresistas dedujeron más allá del Vaticano II, pero amparados o supuestamente amparados o pretendidamente amparados en la letra del Vaticano II. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Documento. Un segundo. Documento Lumen Gentium. ¿Sí? Leemos. Párrafo 8. Esta es la única iglesia de Cristo, que en el símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la eligió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Miren, este párrafo ha generado muchísimas discusiones, sobre todo por el término que estoy marcando ahí, subsiste. O sea, el párrafo dice que hay una única iglesia de Cristo, pero que esa iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. No dice la iglesia de Cristo es la iglesia católica, sino que esta subsiste. Bien.
Obviamente, esto generó muchas discusiones y aunque existen interpretaciones ortodoxas de este párrafo, ha habido teólogos que han dicho, no debió haberse dicho la palabra subsiste, porque esta palabra invita, sugiere, es proclive a la confusión, al relativismo religioso, etc. Bien, lo que yo quiero marcar acá es, sin meterme, quiero enunciar las dos posturas, pero no quiero meterme de fondo a dirimir, pero sí lo que quiero mostrar es que evidentemente si de aquí un progresista sacaba como conclusión que, no, bueno, está perfecto entrar en las iglesias protestantes, somos todos hermanos, bueno, tenemos algunas diferencias, pero está todo bien, y todos son caminos válidos de salvación. Realmente el progresista tenía en la letra del concilio algo de lo que agarrarse, nos guste o no, y a mí no me gusta, uno podría decir que se podía agarrar de acá de algo. Fíjense, dice, si bien fuera de su estructura, habla de la Iglesia Católica, se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad. No solamente de verdad, no de santidad. Aunque dice, estos elementos impelen hacia la unidad católica. Sí, está bien, está perfecto que impelen, pero si yo esta oración, imagínense que yo construyo un texto, ¿no? Tomo esta oración, control C. Porque si esto no lo explicamos así, me parece que no se va a entender nunca. ¿Sí? Mira, bien, imagínense que yo tomo esta oración, ¿no? Entonces yo, imagínense, yo progresista, tomo esto, ¿no? Y digo, bueno, clase 1, las religiones, todas las religiones son válidas, ¿sí? Y les digo, chicos, todas las religiones son válidas, lo dice el Vaticano II. Entonces, en principio, ¿quién me va a discutir? Soy el profesor. Y encima les pongo una cita, le pongo Lumen Gentium, el párrafo 8, si no me equivoco. Sí, párrafo 8, ¿no? Entonces le pongo párrafo 8 y le pongo, si bien fuera la estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, y lo pongo así, listo. Entonces, hago hincapié en eso, no explico más nada, y yo les pregunto, ¿cuántas de esas personas van a decir, bueno, a ver, voy a ir a ver el texto general, vamos a ir a ver el texto general y vamos a ver qué dice? Entonces, bueno, toman el texto, ¿sí? Y se fijan y dicen, bueno, vamos a ir a ver el texto general. No, entonces descubren, sí, genial, buenísimo, ¿no? En realidad, a ver, el profesor manipuló la cita. La verdad es que este hombre nos está engañando, porque en realidad la oración es esta, ¿no? La oración completa es esta. Entonces, esa es solamente una frase, porque incluso esta es una frase en estilo concesivo. Dice, si bien, como diciendo, lo concede, pero, o sea, si bien fuera de su estructura, verdad y santidad, tal cosa, ¿no? Entonces, fíjense, este es un párrafo que perfectamente, yo no digo que estoy describiendo un hecho, perfectamente. Un progresista puede hacer hincapié en la parte amarilla y un tradicionalista puede hacer hincapié en la parte celeste. ¿Sí? Un tradicionalista hará hincapié en esto, ¿no? Por decir algo. ¿Sí? Y un progresista hará hincapié en la parte amarilla. Entonces, claro, va a ser difícil ponernos de acuerdo. Ni siquiera en qué es verdad, sino en qué quiere decir el texto. Ahora bien, estos problemas, estos rompecabezas eran comunes en esa época. Por eso tenemos que entender la época y entender el problema. Si no entendemos el problema desde el análisis del texto y del discurso, nos vamos a quedar en una especie de Boca River, donde va a haber algún
Sardanápalo, que lo único que va a decir es el efebre es sismático, excomulgado, y su análisis va a terminar ahí. O los edagaristas están todos locos y su análisis no va a pasar de eso. Y va a ser una pena porque va a ser muy mediocre. Eso, bueno, yo estoy viendo de los problemas, más allá de la posición que tomemos, por lo menos vemos los problemas con mayor objetividad. Entonces, lo que pasó fue que, o una parte de lo que pasó, a partir de textos que estaban literalmente, había sectores que se apoyaban en algunas oraciones y había sectores que se apoyaban en otras, en el mismo texto, en el mismo texto. ¿Sí? Esto es un botón de muestra. Hay cientos de casos en el Vaticano II parecidos a este. ¿Sí? En los textos del Vaticano II. Pero yo lo muestro solamente como un ejemplo de la complejidad. Termino con esto. A mí me parece que aquí el que se equivoca es el que cree que se las sabe todas. Es decir, aquel que diga, este tema es fácil, se simplifica, ese es el que falla. Y miren que pueden fallar tanto del campo eh, del llamado, por así, lefebrismo, del sedacantismo, como también del campo conservador, del campo de católicos que simplifican todo diciendo, no, bueno, es un excomulgado, la libre interpretación de derecha, de Lefebvre, y que se olvidan de toda esta complejidad o que la desconocen. Y que son generaciones y generaciones, llevamos 60 años, son generaciones y generaciones de intelectuales, de párrocos, de sacerdotes, de tanto diocesanos como de instituciones, que desinforman. O sea, en el peor de los casos engañan. Engañan porque saben que el tema es más complejo y lo simplifican, lo vulgarizan. Y en el mejor de los casos, o el menos malo, desinforman, eh, difunden una opinión equivocada, y entonces, la verdad, no están ilustrando la Grey. Entonces, ante unos y otros, ante las simplificaciones de todos los lados, porque hay simplificaciones en pro del Vaticano II y hay simplificaciones contra el Vaticano II, digamos, hago este video buscando y procurando la mayor ecuanimidad posible. Así que espero que les sirva y valoro su tiempo y agradezco que me hayan escuchado hasta aquí. Les mando un saludo a todos desde Argentina. Muchísimas gracias por su atención.